Bueno, ese les decía, el segundo encuentro de nuestro ciclo de seminarios internacionales del Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica, CIAEC, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Nosotros estamos vinculados con el CONICET como instituto y centro de investigación, y también con el Instituto de Investigación en Educación Superior, también otro instituto de la Universidad de Buenos Aires, y agradecemos la colaboración de ADUBA, también en la difusión y distribución de este ciclo de seminarios. Bueno, para hoy tenemos un tema que es súper relevante, de cómo enseñar ciencias experimentales en tiempos de pandemia, y el tema de hoy que va a estar a cargo de Carlos Argueda Matarrica, de Costa Rica, que es a quien tenemos todavía perdido en la nube de la internet, y Pablo Orduña, que por suerte él está ya conectado y en nuestra red de LabsLab, nos van a hablar de laboratorios virtuales y remotos, un tema que creo que para la comunidad de educadores en alguna rama de las ciencias experimentales, y que tenga los trabajos prácticos de laboratorio como una actividad central de su actividad de enseñanza, es algo que es de sumo interés. Nosotros tenemos ahora el desafío de aceptar estas nuevas realidades, de poder transitarlas, abandonando la presencialidad como única alternativa. Esto que fue impuesto por la tradición durante siglos, bueno, ahora está en jaque y está en crisis, y tenemos que ver cómo, a pesar de lo digital, se puede aprender y se puede comprender ciencias utilizando estas tecnologías. Y este es el desafío que nos convoca a todos nosotros, y que debemos ir como reconstruyendo y reconfigurando estas nuevas posibilidades, estas nuevas mediaciones, que tienen que ver con lo digital, pero tal vez no sea lo único, ¿no? No podemos pensar que un Zoom o que un Moodle va a solucionar el problema de la enseñanza de las ciencias experimentales. Y el desafío que nos convoca a todos nosotros es transitar estas posibilidades, cómo, utilizando y combinando diferentes recursos que nos provea de la tecnología, pueda superar esa ausencia de presencialidad. Me parece que es un desafío que es muy interesante, que todavía no tenemos una respuesta o un marco teórico totalmente acabado, pero que es lo que estamos animando ahora a explorar y a recorrer juntos. Así que lo dejo a Nacho para que nos presente a nuestros invitados, y seguimos. Bueno, gracias Gaby. Ahora sí vamos a empezar. No sé si me escuchan todo bien. Perfecto. Estamos todos, hemos pasado así los avatares del inicio, que siempre nos tocan. Hoy tenemos entonces el gusto aquí en el CIAEC y a través del Instituto de Investigación en Educación Superior de la Universidad de Buenos Aires, de recibir a, bueno, dos doctores que nos van a explicar algunas cuestiones sobre algo que decía Gaby, ¿no? Los laboratorios remotos. Los tenemos a los dos, Pablo con el que ya estuve hablando, vi que está Carlos también, así que Carlos, bienvenido, te agradezco que estés con nosotros, y empezaría presentando a los dos y saludándolos alternativamente a uno y a otros, así se identifican bien y después les dejamos tranquilos que puedan hablar. Carlos Arguedas Matarrita es costarricense, es profesor de física, máster en tecnología educativa y doctor en educación en ciencias experimentales por la Universidad Nacional del Litoral, aquí en Argentina. Es profesor, investigador y coordinador del Laboratorio de Experimentación Remota de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Por supuesto, Carlos ha brindado talleres y conferencias en un montón de lugares aquí en Argentina y en otros países de la región, tiene publicaciones en educación a distancia, sobre uso de laboratorios remotos y laboratorios virtuales, sobre todo en física, pero también en otras ciencias naturales. Bienvenido, Carlos, un gusto saludarte. Carlos. Nacho, no, te escucho bien. No, bueno, muchas gracias. Tuve un pequeño problema ahí técnico, pero cambié de computadora y listo. No, en realidad es un gusto compartir nuevamente con ustedes y
y vamos a hablar un poco sobre esta nueva mediación, que la verdad me gustó mucho y me agradó la propuesta que hacen, que una nueva mediación, que en la universidad que trabajo prácticamente es una mediación normal, ¿verdad? Pero vamos a ver un poco de experimentación a distancia. Bien, fantástico, Carlos. Lo voy a presentar a Pablo ahora y Perfecto. luego ya los dejo a ustedes dos que conduzcan el seminario y al final tendremos un espacio para la intervención de los asistentes, que estamos ya llegando a los 147 asistentes, así que Ana Villafañe, desde el CECIN, del Centro de Informática de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, nos está asistiendo. Cuando consideres adecuado, podés cerrar la sala. Y nuestro otro orador de hoy es Pablo Orduña, que es CEO y cofundador de LabsLan, una red global de laboratorios remotos donde universidades y escuelas acceden a laboratorios de otras instituciones. Pablo obtuvo su doctorado e hizo también estancias doctorales en Massachusetts, en el instituto, en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y además realizó el programa global junto con la gente de NASA, tiene formación ahí también. Así que tiene una vasta experiencia laboral en cuestiones vinculadas al laboratorio y soluciones con estas nuevas mediaciones. Así que, Pablo, es un placer recibirte aquí en el CIAEC de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Nacho. Así que bueno, los dejo ahora. Ustedes, supongo que empezaremos escuchándolo un poco a Carlos y luego pasaremos a escuchar a Pablo y le pido al resto del auditorio que mantenga silenciados sus micrófonos y luego, por supuesto, abriremos el espacio para intercambiar hacia el final. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros y Carlos, todo tuyo. Ahí. Carlos, tenés el micrófono silenciado. Que estoy utilizando una computadora que no es la mía, entonces estoy viendo a ver cómo funciona la cuestión de compartir en esta máquina. Vamos a ver. Vemos, por lo menos yo puedo ver bien la pantalla y te escucho bien cuando hablas. Sí, pero esa no es la que quiero compartir. Bueno. No sé por qué me tira acá. Ahora sí ven la pantalla que dice laboratorios remotos y virtuales para la enseñanza de las ciencias. Sí, perfecto, buenísimo. Gracias. Bueno, me disculpo que la verdad esta no es mi computadora utiliza un sistema operativo distinto, entonces cuesta un poquillo. Estoy utilizando una que tiene Windows. Bueno, ya Nacho me presentaba, soy Carlos Algueda Matarrita, hice mi doctorado en Argentina con Sonia Concari y bueno, es un honor compartir también con Pablo, con el cual tengo muchos años de estar trabajando ya juntos. Entonces, cuando Nacho me presentaba, les decía que estas nuevas formas de mediar el aprendizaje para la institución en la que trabajo es algo de todos los días, porque trabajamos en una universidad de educación a distancia, como lo es la UNED. Para nosotros, bueno, y en Costa Rica ahora en toda esta cuestión de pandemia hemos tenido una gran ventaja sobre las otras universidades de tener experiencia utilizando ya estos laboratorios remotos o virtuales, porque la concepción que tiene la educación a distancia, como ya todos saben, es romper la barrera espaciotemporal, ¿verdad? Y que la educación pueda llegar donde el estudiante realmente está y donde lo necesita. Y un problema grande que hemos visto ahora es que la forma de realizar experimentos, que siempre estábamos habituados a experimentos presenciales, se ha vuelto distinta. ¿Por qué se ha vuelto distinta? Porque ahora tenemos que hacer experimentos con herramientas que son de educación a distancia. ¿Y por qué? Bueno, todos sabemos que cuando aprendemos ciencias, física, química, biología, o estudiamos ingenierías, hacer experimentos es elemental. Es elemental porque realmente da habilidades que el estudiante debe tener para poder afrontar adecuadamente y comprender lo que se está viendo, ¿verdad? Entonces, en este sentido,
los laboratorios que vamos a ver nosotros y que va a explicar también Pablo, da esta posibilidad. Algo importante que siempre hemos concebido y lo hemos visto de esta forma es que la experimentación presencial es elemental cuando se aprende física o alguna otra ciencia, ¿verdad? Esto todos lo sabemos, pero el laboratorio virtual y el laboratorio remoto complementan el trabajo experimental, que eso es lo que uno busca con este tipo de herramientas, y lo complementan de tal forma que realmente el aprendizaje se vuelve más integral. ¿Qué es lo que ocurre? Que les decía que nosotros tenemos bastante experiencia ya en la UNED usando esto, pero en Costa Rica, por ejemplo, las otras universidades no. Entonces, ¿qué es lo que le ha tocado? A un tema que hasta hace poco era muy poco, dijo alguien que le dan muy poca prensa en una conferencia que hace poco para la APFA, me preguntó que por qué le dan tan poca prensa a los laboratorios virtuales y remotos. Bueno, capaz a los virtuales tal vez un poco más y a los remotos un poco menos. Y yo les decía que porque todo esto casi que los desarrollos son en ingeniería, pero en física y en ciencias nosotros tenemos laboratorios, Lapsland tiene laboratorios y otros grupos con laboratorios. Y nosotros lo que hemos visto en la UNED es que esta forma de interrelacionar los laboratorios hace que el estudiante realmente aprenda de una forma más cercano a lo que va a ser su trabajo como ingeniero. Actualmente los ingenieros, mucho del trabajo lo hacen a distancia. Un ingeniero de una empresa está en su casa y está manipulando equipos que están en otra ciudad o en otro país inclusive. Entonces este tipo de herramienta realmente potencia la enseñanza de las ciencias y de las ingenierías. Un laboratorio virtual, que me imagino que esto todos ya tienen conocimiento, es algo simulado, ¿verdad? Es algo que programamos, que agarramos un sistema eh, informático y simulamos lo que ocurre en un laboratorio real. Entonces, se pierde el valor, son muy importantes, pero se pierde el valor del error o de la cuestión real que siempre tiene el experimento. Pero sirve para hacer situaciones que en un laboratorio real muchas veces no podemos. Un ejemplo clásico es que, por ejemplo, en un laboratorio virtual podemos detener un fenómeno en el tiempo que nosotros queramos y poder analizarlo de forma profunda, de forma más elemental. Y todos sabemos que en física la variable más compleja es el tiempo, ¿verdad? Esa es una ventaja que tienen los laboratorios virtuales. Nosotros hemos desarrollado un laboratorio virtual que está a disposición de ustedes si quieren usarlo. El laboratorio se llama Segunda Ley de Newton. Es un laboratorio que permite hacer prácticas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, Segunda Ley de Newton y trabajo y energía. Nosotros hemos desarrollado guías para esto y ese laboratorio tiene una gran ventaja, que lo tenemos en dos versiones. Una versión web que está disponible en la página de la UNED y una versión aplicación que ustedes realmente podrían descargarlo en este momento y podrían utilizarlo. ¿Qué ventaja tiene la versión aplicación? Que cuenta con realidad aumentada. Entonces, le mandamos un marcador de realidad aumentada y entonces el usuario ve una máquina de laboratorio, bueno, no voy a decir marcas, pero simulamos una marca, un riel de laboratorio Pasco y el estudiante puede hacer diferentes guías. El laboratorio es totalmente gratuito, abierto. Entonces ustedes lo descargan y lo pueden utilizar. Van a ver que es bastante interesante. Nosotros hemos diseñado guías de laboratorio o trabajos prácticos, no sé cómo le decía en Argentina, creo que eran trabajos prácticos, pero guías de laboratorio que se pueden realizar en esta aplicación. Y como les decía, ya acá tenemos universidades utilizándolo y colegios científicos también. Esa aplicación la desarrollamos el año anterior y ya tiene un montón de descargas. No esperábamos que tuviera tantas descargas en tan poco tiempo, es la verdad. Pero ha gustado mucho por la cuestión inmersiva que da la realidad aumentada. La visión que tiene el laboratorio es esa que está ahí. Ustedes pueden entrar y lo ven. Voy a ver si comparto la página de la UNED donde está el laboratorio. Voy a entrar al laboratorio para que puedan verlo. La versión web no es tan completa y tan llamativa como lo es la versión aplicación, pero quisimos hacerlo en diferentes plataformas debido a que si el estudiante no tiene, por ejemplo, un dispositivo inteligente, puede hacerlo en la computadora. Entonces nos ha parecido que es bastante bueno. ¿Pueden ver la pantalla?
Nacho, ¿se ve la pantalla? No, te seguimos viendo vos, Carlos. Dejaste de compartir pantalla. Sí, dejé de compartir y vamos a ver acá. Bueno, Ahora empezamos a ver la pantalla, sí. Ya estamos viendo, Carlos. Esta computadora realmente se ve distinto a la mía. Esta es el laboratorio, así lo ve el usuario. Pues aquí va a llover pronto. Tiene un diseño que lo hizo, digamos, nosotros tenemos todo un equipo de producción para hacer este tipo de recursos. Hay una instancia que se encarga de esto, tiene una parte teórica y tiene la parte de experimento, que les decía que tiene tres actividades distintas, tiene una parte teórica, pero en esta versión el estudiante puede cambiar, qué sé yo, el coeficiente de fricción, 0.1, puede variar el ángulo. Si pongo 0.1, tengo que tener un ángulo mayor de 5,72, que es el tangente de zeta. Y entonces el estudiante le da a iniciar, ven que el objeto cae, y luego le da una tabla con datos. Lo puede ir haciendo con diferentes valores y va obteniendo una tabla de datos que luego analiza. Y tiene tres experimentos: el plano inclinado normal, que se puede utilizar para comprobar que la aceleración es independiente de la masa, o ver coeficientes de fricción y cuestiones. Este que es un problema clásico también en física, que es un cuerpo que se acelera debido a una masa que está acá. Y la tercera, que ya sería un poquillo más compleja, que sería colocar un ángulo. En el anterior no se podía colocar un ángulo, aquí sí se puede colocar un ángulo de inclinación y el estudiante puede ver lo que hace. Ese es el experimento virtual. Eso es un desarrollo virtual que hemos hecho, ¿verdad? Entonces, si gustan, pueden buscarlo luego y pueden utilizarlo, porque ya les decía, es totalmente libre. Vamos a buscar. Bueno, aquí sigo en la presentación. Sí, estamos viendo la presentación. Perfecto, Carlos. Ya le estoy agarrando el toque a esta compu. Es que Bien. es la de computadora de mi hija, ¿no? Nunca la había utilizado. Entonces la cámara tampoco es muy buena. Y luego la parte que realmente nosotros estamos promoviendo en diferentes países, no solo en Argentina y en Costa Rica, es esto que son los laboratorios remotos. Bueno, que son equipos a los cuales se puede acceder a través de internet, ¿verdad? Son equipos reales. Luego Pablo les va a hablar qué es LabsLAN, pero por lo general hay equipos en diferentes partes del mundo. Eso va a ser trabajo de Pablo. Y están disponibles 24 horas los 7 días de la semana, al menos de que algo se rompa. Pero la ventaja de tenerlos en una red es que nos damos cuenta si algo está o no está bien. Pablo también hablará de esas partes técnicas. Nosotros en la UNED tenemos 3 laboratorios remotos propios que están gestionados en LabsLAN, como son Visir y un plano inclinado. Y además utilizamos laboratorios de LabsLAN, obviamente, de RexLab, un grupo brasileño, y de Munich, que probablemente Pablo también les va a hablar. Esos son nuestros 3 laboratorios. Tenemos el plano inclinado, que se puede hacer caída libre. El Visir, que es un laboratorio muy potente, que soporta hasta 120 usuarios, con una actualización que hicieron hace poco Pablo y Luis. Y también el que está en el centro, que es un panel eléctrico para ver la configuración en circuitos en serie en paralelo y circuitos mixtos. Es bastante, al estudiante realmente le gusta mucho porque es muy visual. Es muy, muy visual. Eso es el grupo RexLab, que tiene bastantes laboratorios remotos disponibles. A veces se rompen y los reparan muy rápidamente, entonces casi siempre están disponibles. Bueno, voy a entrar al sitio de LabsLAN para usar un par de laboratorios para que vean que realmente utilizar un laboratorio remoto es bastante sencillo, no es algo tan complejo. Esta no. Vamos a ver. Para ver. Ya hoy que estoy en... Comparto pantalla, así. Vamos a ver, es que se me baja la pestaña del laboratorio. Pueden ver la página de LabsLAN, ¿verdad? Perfecto. Vemos ahí todos
los laboratorios que parecen estar disponibles. Ya previamente habíamos hablado entre Pablo y Ignacio también de que luego les vamos a pasar un pequeño instrumento si alguien quiere empezar a utilizar los laboratorios y elegir cuál quieren. Pero en LabsLab uno crea un grupo y en ese espacio puede crear, bueno, le podemos hacer un grupo específico para la uva y pueden trabajar en el espacio. Pero por ejemplo, nosotros tenemos varios espacios para los diferentes laboratorios. Entonces, en esos espacios, por ejemplo, entro a UNED Costa Rica, y yo puedo ver algunos laboratorios que hemos hecho para algunos grupos. Por ejemplo, del taller que dimos hace, bueno, un día de estos, y le hicimos un grupo a al Instituto de Formación Docente de Paysandú. Hay varios laboratorios. Por ejemplo, voy a utilizar el VISIR, que este laboratorio, les decía, es un laboratorio muy potente para ver circuitos eléctricos. Entonces, entro al laboratorio. Este laboratorio físicamente está acá en Costa Rica, pero se puede acceder desde cualquier lugar del mundo. Hay varias copias de este laboratorio que probablemente Pablo luego lo hará, no voy a hablar de esas partes técnicas. Y el trabajo es bastante sencillo. Ven que lo que tengo es una protoboard. Entonces, obviamente el estudiante, el usuario, tiene que saber cómo funciona una protoboard, que todas están cortocircuitadas hacia abajo, que esto es una protoboard y que esto es otra. Pero, por ejemplo, si yo quiero medir una resistencia equivalente en serie, coloco las dos resistencias y cableo tal cual lo hago en un laboratorio presencial. Ahí lo tengo. Entonces, vean que tiene varios componentes. Está la placa, hay un multímetro, tenemos un generador de funciones cuando hacemos circuitos RLC o más complejos, un osciloscopio y también una fuente. Es decir, se puede hacer ley de Ohm, desde ley de Ohm hasta prácticas bastante más complejas. Entonces, si lo que quiero medir acá es resistencia equivalente, voy al multímetro. Y en el multímetro le digo realizar medición. Y la medición, esa medición que ustedes están viendo, se realizó en un sistema de placas, en el VISIR, que está colocado acá en Costa Rica, en Sabanilla, que es donde está nuestra universidad. Ese sería VISIR, pero quiero mostrarles otros laboratorios también. Vemos, Carlos, que tenés ahí entre la oferta un laboratorio de radioactividad, que es algo que por ahí en nuestra facultad usamos a veces. Correcto. Ahora Pablo hablará de ese. Ese laboratorio se encuentra, bueno, eso es un laboratorio de una universidad de Australia, pero sí, también, sí es un laboratorio que si ustedes quieren utilizar, está disponible para que lo utilicen. Ahora Pablo les hablará un poco sobre esa cuestión. Bueno, vamos acá igual al grupo de Paysandú. Aquí hay un laboratorio de óptica, el de electrónica que les decía, pero quiero que vean el plano inclinado. Voy al plano inclinado, que son prácticas que son comunes en todos los cursos de física, ¿cierto? Las prácticas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o caída libre, que es un caso particular de ese movimiento. Pero entonces ahí viene una explicación, le ponemos un ángulo. El estudiante tiene un tiempo para poder trabajar, pero luego puede volver a entrar si quiere hacer más pruebas. Y vamos a quitar esto, vamos a ponerle un ángulo, no sé, vamos a ponerle 90 grados, que sería el caso particular de caída libre. Entonces, el sistema se coloca. Y vean que tampoco requiere tanto internet. Yo estoy en Costa Rica, ustedes están allá y el sistema funciona bien. Usted ve lo que el sistema hace, agarra, se coloca en 90 grados. Y luego hay una bolita, quiero que la observen, porque a veces la bolita va a caer y hay sensores de movimiento que captan la posición en función del tiempo. Entonces esa bolita ahora cae. ¿La vieron? Y yo obtengo una tabla de posición en función del tiempo. Bueno, pues quedamos física, luego agarramos todo esto y lo que Nacho hace, que es la cuestión de graficación, graficar y podemos calcular cuánto es la aceleración. Entonces, realmente es una herramienta muy valiosa que podemos utilizar en nuestras clases de física. Voy a mostrarles el que les decía, el panel eléctrico. Nosotros en los cursos lo que hemos hecho, digamos, que es la parte importante, que es la cuestión de evaluación, es que hemos hecho guías de laboratorio como si se trataran de prácticas presenciales y el estudiante tiene que cumplir
lo que se hace en una práctica presencial. Tiene que cumplir con todos los requerimientos de una práctica, de un informe de laboratorio. Y entonces, con esos elementos, el estudiante nos entrega un informe de laboratorio y es lo que evalúa el instructor de laboratorio. Los contenidos que se abarcaron y el conocimiento que se ganó con ello, como una práctica normal. ¿Qué ventaja tiene un laboratorio remoto? Que lo he visto yo, bueno, yo tampoco tengo tantos años de trabajar en laboratorios remotos, pero la ventaja grande que le he visto es que en un laboratorio presencial, por ejemplo, tenemos, no sé, 5 o 6 equipos para 20 personas y no todos trabajan el laboratorio individualmente. Es decir, hay unos cuantos que están anotando cosas y hay 2 trabajando. En un laboratorio remoto, la gran ventaja es que el estudiante puede trabajar y puede repetir la práctica las veces que él crea necesario, lo cual realmente es bastante valioso. Y la ganancia en aprendizaje es bastante buena. Eso sería por esos laboratorios. También está el que Nacho mencionaba, que es el laboratorio de radioactividad, pero eso lo voy a dejar para que Pablo luego hable un poco sobre ese laboratorio. Pero en el sitio del APSLAM hay una gran cantidad de laboratorios, qué sé yo, un péndulo, hay un muelle, una práctica para Arquímedes, que entiendo que también los cursos que ustedes dan en bioquímica y farmacia, se utiliza muchísimo esto, aquí en Costa Rica se usa. Pero luego el APSLAM como tal tiene una serie de laboratorios de una oferta bastante grande, que Pablo hablará de eso. Yo lo que les podría decir antes de que Pablo inicie su presentación es que realmente los laboratorios remotos, a manera de reflexión, sí vienen a favorecer el aprendizaje de la física en estos momentos, pero sobre todo el valor que le veo también y que se ha visto acá es que permite que el estudiante realice más experimentación. Es decir, ahorita hemos tenido como mucha proyección la cuestión de laboratorios remotos y virtuales porque es la necesidad que tenemos ahorita. No hay espacios físicos para poder ir y trabajar, no están disponibles, pero estos laboratorios siempre están disponibles. Pero ya les decía, desde mi punto de vista, la experimentación remota tiene un potencial muy grande que apenas se está empezando a conocer. Entonces, los invito a que prueben, a que traten de entender cómo funcionan, y algo elemental que decía hace poco es que si vamos a utilizar un laboratorio remoto, el primero que tiene que saber cómo funciona, qué hace, qué no hace y hasta dónde deja trabajar es el docente, para que de esa forma podamos escribir guías de laboratorio que sean útiles para los estudiantes, que al final de cuentas es quien nos interesa, ¿verdad? Pues sin más, le daría el pase a Pablo para que hable un poco de la parte técnica y nada, realmente aquí estamos para colaborar. Pablo le mandó por ahí un enlace en el chat para que lo vean y al final si tienen preguntas con todo gusto. Pablo, todos tuyos. Ignacio, no sé cómo. Gracias, Carlos. Después quédate porque hay muchas preguntas que van apareciendo, preguntas Sí, que no, preguntan obvio. sobre si son accesibles, si hay que pagarlos. Yo sé las respuestas, pero me las estoy guardando para después, pero seguramente todos quedarán muy conformes con las respuestas. Les adelanto que sí, hay muchos laboratorios más allá de los que se mostraron, era una pregunta que aparecía recurrentemente, y sí son libres en la mayoría de los casos. Ahora seguramente después le pediremos a Carlos y a Pablo que amplíen en ese sentido. Le damos paso a Pablo entonces. Muchísimas gracias, Carlos, y enseguida volvemos a charlar entre todos. Vale, muchas gracias, Nacho, y muchas gracias, Carlos. De hecho, irónicamente, Carlos y yo nos conocimos, de hecho, en Argentina, en Rosario, que he leído por ahí que alguien hablaba de la UNR, justo con nos conocimos en un curso de doctorado que dimos en 2013 en la Universidad Nacional de Rosario, con el equipo de Federico Lerro y Susana Marchisio, y luego estuvimos en Buenos Aires también en 2013, luego él ya hizo su doctorado allí, pero eso. Voy a pasar a compartir mi pantalla para la parte de la presentación. Me dice que el host ha deshabilitado el compartir pantalla. Igual tienes que darme algún permiso, José. Ana, Sí, ahora Gabriela te tiene No, que... estás habilitado, estás como Sí. Coanfitrión. Como coanfitrión deberías poder... ¿Estás como deberías poder? Deberías poder.
Me pone host disabled, participant screen sharing. O sea, parece como que yo soy participante y no anfitrión. A mí me figuras como coanfitrión, ¿eh? Sí, a mí también, pero Ah, volvelo a designar o convertirlo en eso es. anfitrión. A ver, Ana, le pasé el host a Ana, a ver si ella... ¿Estás ahí, Ana? Sí, sí, ¿dónde está Carlos? Pablo, Lo veo. Pablo. Pablo. Pablo Ah, ¿a Orduña. Pablo? Sí, a Sí, Pablo. Me sigue apareciendo esto. No sé si tengo que salir y volver a entrar o algo así. a ver, aguardemos un segundito. Sí. Ana lo está revisando. Me han aparecido más opciones de pronto y puedo compartir pantalla. Bueno, menos mal. Gracias. Vale, ahora se trata de compartir la pantalla que quiero compartir. Estoy Excelente. haciendo la presentación, ¿no? Sí, sí, perfecto. Vale, perfecto, muchas gracias. Vale, pues, bueno, como Carlos ha comentado, yo soy Pablo Orduña de Labsland. Labsland es una spin-off de la Universidad de Deusto en España, de un grupo de investigación llamado Well Lab Deusto, en el que hemos estado trabajando en laboratorios remotos, pues en mi caso desde 2004. Lo que ofrecemos desde Labsland es una plataforma en la que ofrecemos laboratorios reales a través de Internet, como ha comentado Carlos. Los llamamos reales, estamos llamándoles laboratorios reales a través de Internet en lugar de laboratorios remotos por una razón que explicaré más tarde, porque tenemos dos grandes tipos de laboratorios, pero primero voy a explicar la parte más básica. En este tipo de laboratorios lo que tienes es que puedes interactuar, pues como ha estado enseñando Carlos, con los laboratorios a través de Internet. Entre los ejemplos de los laboratorios que tenemos, uno de los más populares, sobre todo en institutos y colegios, pero también en primeros cursos de algunas carreras de algunas ingenierías, es el laboratorio de Arduino, en el cual el estudiante lo que hace es aprender a escribir código en Arduino, en una serie de microcontroladores, y puede ver a través de Internet cómo funciona este robot, por ejemplo, puede escribir código, enviarlo al robot y ver cómo el robot funciona en el mundo real, a través de una serie de copias que tenemos en diferentes lugares. Si voy al laboratorio, por aquí, robot, bueno, ya que estamos hablando español, voy a ponerlo en español. Y una vez que acceda, lo que vais a ver es que yo puedo escribir código y una vez que haya escrito código, puedo ver ese código en el robot, en el mundo real, en tiempo real. Entonces yo ahora mismo estoy accediendo y podré escribir código Arduino. Hay diferentes formas de escribirlo. Hay una que es más normal en institutos, que es a través de un sistema de código visual. En este caso, bueno, este código, claro, no es ni siquiera mío, es de un usuario. Lo que pasa es que estuve probándolo hace poco, vale, y ahora de hecho me dice que era undefined, creo que aquí tiene que decir int. A ver si me compila. Entonces yo puedo estar escribiendo código y puedo enviárselo al robot cuando yo crea que mi código tiene sentido. Voy a enviárselo a cualquiera de los circuitos que estén disponibles y entonces me va a conectar con alguno de los robots que esté disponibles. Me está enviando a uno que está en nuestras oficinas en Recalde, en Bilbao, en España. Y entonces yo aquí lo que veis es que puedo mover el robot y esto está pasando en tiempo real en España. De la misma forma, yo ahora puedo mandarle el código que acabo de hacer, pero como el código que acabo de hacer no sé qué es lo que hace, le voy a mandar un código de seguir líneas. Cuando le mando el código de seguir líneas, durante unos 15 segundos enviará el código y veremos cómo el código empieza a ejecutarse en esta máquina, o sea, en este robot, y veremos qué es lo que ocurre en el mundo real, con los sensores reales y con la situación real, no en una simulación en la que a menudo las cosas funcionan mejor de lo que luego funcionan cuando pruebas en el mundo real. En este caso está siguiendo la línea. Si pulso el botón C, veremos que se mueve más rápido. Puedo pulsar también el botón A para que vaya más lento. O sea, si pulso el botón A, pues va lógicamente más lento. Y tiene terminal serie, por lo que yo podría escribir mensajes al robot y demás. Pero todo esto es el tipo de código que el estudiante tiene que aprender a hacer. Entonces, si vuelvo a
la presentación, lo que ves es que lo que estábamos viendo es justo estos robots que vemos aquí. Y estos robots, como pongo abajo, tenemos copias en Sudáfrica, que los instalamos en noviembre, en Colombia, en la Universidad Nacional Abierta y de Distancia, en nuestras oficinas en Lapsam, también tenemos en la Universidad de Deusto, y vamos a tener pronto, y vamos a tener para finales de abril, pero con el tema de COVID, pues lógicamente toda la parte de vuelos se ha parado, pero vamos a tener también pronto en Costa Rica, en la UNED, en donde Carlos. De la misma forma tenemos otros laboratorios de Arduino en los cuales el estudiante aprende a programar una placa con más sensores y más actuadores, como tienes potenciómetro, tienes un servomotor, una pantalla OLED. Entonces típicamente se utiliza esto y luego pasas a utilizar el robot. De la misma forma está el laboratorio de electrónica que ha enseñado el de VISIT, que ha enseñado Carlos, que este equipo, como ha dicho Carlos, soporta a cada uno de ellos, soporta 120 estudiantes a la vez, y dado que tenemos 4 equipos, pues soportamos hasta 480 estudiantes a la vez utilizando el laboratorio. Esto es porque realmente el tiempo que utiliza el estudiante solamente cuando pulsa el botón de Perform Measurement, solamente en ese momento obtiene un resultado. Es decir, se envía al hardware y estas IRLs montan físicamente el circuito para ti, toman la medida y te devuelven el resultado. Por ejemplo, si utilizas el osciloscopio con el ejemplo de funciones, se toma en una fracción de segundo, de manera que incluso si muchos estudiantes a la vez pulsan el botón, lo único que pasa es que algún estudiante igual tiene que esperar unos segundos a obtener la respuesta. Pero estamos hablando de pocos segundos porque el tiempo que tarda en montarse y tomar la medida suele ser muy bajo. Y como decía, tenemos despliegues en la UNED en Costa Rica, que es este equipo de aquí, también en la University of Georgia, aquí en Estados Unidos, también en TU Dortmund, en Alemania, y también en España, en la Universidad de Deusto. De la misma forma tenemos laboratorios de FPGAs, que no sé si alguien aquí utiliza, pero este es uno de los laboratorios que está siendo además más popular últimamente en número de usos. Y alguien preguntaba en Colombia, justo en Colombia está utilizándolo pues, la Universidad Nacional, la EXI, la Universidad Industrial de Santander, y está siendo utilizada en varias universidades. Y creo que había alguna otra hace poco, pero no me acuerdo del nombre en estos momentos. Estos equipos están desplegados tanto en la UPNA en España, en Navarra, como en UNIFES, que es la Universidad Federal de Sao Paulo. Entonces son equipos que tenemos múltiples copias, una vez más, de los FPGAs, con cámaras que apuntan al FPGA y el estudiante aprende a diseñar cosas y enviarlas. A los estudiantes les encantan porque ven que es un hardware real, que además lo pueden utilizar desde su móvil, desde su tablet, desde su portátil, de forma muy cómoda, como decía Carlos, sin tener que instalar nada ni nada por el estilo. Y además son todos los laboratorios de Lapsam se utilizan tanto en clase como también en casa. O sea, normalmente al ser una herramienta online, la gente suele asociarlo a que, pues, en la situación de COVID o demás, pues que se puede utilizar online o se asocia también para prácticas en deberes, pero realmente el último trimestre normal que no hubo, o sea, sin COVID, el cuarto trimestre del año pasado, tuvimos no sé si veis los números, pero bueno, no sé si veis los números a la derecha, porque yo no los veo porque tengo que mover esta pantalla. A ver, así. 61, o sea, la gran mayoría, el 61% de los usos, fueron en horas de clase. Y solamente luego un porcentaje fue por las noches y otro porcentaje, un 20%, fue los fines de semana. Pero la cuestión es que se utilizaba más en clase y tenemos más experiencias de uso en clase que a través de Internet. Sin embargo, también sirve para las dos cosas. Es decir, por ejemplo, aquí está utilizando el laboratorio de FPGA cuando lo pueden utilizar en clase y luego pueden mandarle actividades para que hagan desde casa, que es algo que normalmente es más difícil de hacer en el caso de los laboratorios de ingeniería y demás. Por otra parte, siempre está la duda de qué capacidad tienen los laboratorios y demás. Entonces, por poner un ejemplo, he mirado esta mañana los datos que tenemos del último mes, es decir, desde el 15 de abril hasta el 14 de mayo, ambos inclusive, y estamos hablando de que solamente el laboratorio de FPGA estamos hablando de 12.393 sesiones de laboratorio que ha habido. Tenemos 14 instancias entre España y Brasil. Van a venir más, tanto en Colombia como en Malasia. Tenemos proyectos ahora de despliegue también en España, aunque no sabemos exactamente las fechas de estos últimos, porque con COVID está siendo bastante difícil gestionar toda parte de instalaciones y demás.
Pero en el último mes hemos tenido 671 usuarios de este laboratorio concreto. Luego tenemos otros laboratorios de Xilinx y tenemos muchos más laboratorios como VC y demás y muchos más usos de los laboratorios. Pero justo de este estamos hablando de estos números. Con estos números, la máxima posición de cola que ha tenido un estudiante ha sido 3. Esto significa que cuando un estudiante entra, utilizará un laboratorio. Cuando un segundo estudiante entra, utilizará otro laboratorio. Cuando un tercer estudiante entra, utilizará otro laboratorio. Cuando el estudiante número 14 entra, utilizará un laboratorio. Y ya el 15 tendrá primera posición de cola, el 16 segunda y el 17 tercera, en caso de que todos los demás estén ocupados. Sin embargo, como limitamos el tiempo a 2 minutos, que suele ser más que suficiente para este tipo de prácticas, los estudiantes realmente, es muy raro que coincidan en el tiempo porque pasan más tiempo diseñando el código VHDL en este caso que realmente utilizando el equipo. Y incluso el tiempo que más ha tardado ha sido 1 minuto 49 segundos en utilizarlos, en tener que esperar a otro laboratorio, lo cual tiene sentido porque, claro, si no alcanzamos la posición 15 de cola, no existiría esa posibilidad de tener que esperar más de 2 minutos, porque 2 minutos es el tiempo de sesión. Entonces, esto es por un montón de razones, o sea, por el diseño del propio laboratorio, también por diferencias horarias. O sea, aquí estamos, estos 671 estudiantes, estamos hablando de gente que está en Colombia, Estados Unidos, España, Alemania, India, Malasia, Turquía y Jordania también ahora. Bueno, espera, no sé, igual aquí, a ver, no sé cómo mover esto. Bueno, o sea, igual debajo de este mensaje está Jordania. Y eso. Ahora, para hablar de un segundo tipo de laboratorios, o sea, todos estos laboratorios que hemos hablado hasta ahora son laboratorios en tiempo real. Es decir, el estudiante utiliza el laboratorio y ve un laboratorio real que está funcionando en otra parte del mundo. Un segundo tipo de laboratorio que tenemos es el de los que llamamos en castellano laboratorios diferidos, como por ejemplo el laboratorio que ha enseñado Carlos de plano inclinado o el de AC o el laboratorio de reactividad que estaba preguntando Nacho, que voy a presentar ahora mismo. En estos laboratorios, el número de potenciales entradas que puede poner el estudiante son limitados. Es decir, no puedes poner... O sea, cuando tú escribes código para un robot, por ejemplo, pues hay un número ilimitado de cosas que puedes hacer con un robot. O sea, puedes escribir muchos códigos distintos, puedes interactuar de forma distinta y demás. Sin embargo, en muchos laboratorios de física, de química, de biología, el número es más limitado. Entonces, si voy aquí al laboratorio de reactividad, por ejemplo, nosotros en este caso permitimos que el estudiante pueda elegir entre un modo avanzado y un modo básico. Si elige el avanzado, lo que puede configurar es qué fuente de radiación quiere, si estroncio, americio, cobalto, qué tipo de absorbedor quiere, pues papel, aluminio con 2 capas, con 3 capas, con 4 capas, un disco de aluminio y demás, y puede elegir diferentes distancias. Ves que distancias no hay muchas, es decir, si paso, o sea, de 25 a 35 no puedo elegir 30 o de 40 a 60 no puedo elegir las otras. Sin embargo, en el otro modo, en el modo de básico para distancias, en ese solo tienes estroncio, pero sí que tienes muchas más distancias que puedes elegir. Entonces, depende de qué es lo que estés estudiando, pues tiene más sentido utilizar un modo o utilizar el otro. Si vuelvo al modo avanzado, puedo elegir las diferentes fuentes y demás, y con esto puedo elegir también la duración y número de repeticiones, y cuando comienzo a observar, lo que voy a ver es un contador de gauges real con estroncio 90, con ningún absorbedor. Se va a poner a una distancia de 15 milímetros y va a tomar 3 medidas, y cada medida de 5 segundos cada una. Entonces veremos cómo baja y empieza a tomar este tipo de medidas. En este caso, el número de combinaciones de lo que el estudiante puede hacer viene a ser unas 1300 algo, no sé, no me acuerdo del número exacto, pero viene a ser entre 1300 y 1400. Lo que nosotros hemos hecho ha sido cada una de esas 1300 posibilidades, las hemos grabado múltiples veces, de manera que tenemos más de 6000 experiencias pregrabadas de qué es lo que ocurre en el laboratorio real. Entonces aquí estoy viendo, esta es la segunda medición, no, esta es la tercera ya supongo, 297. Entonces, hemos pregrabado todos los datos, hemos pregrabado todos los vídeos. Entonces, una vez más, son laboratorios reales, no laboratorios remotos como tal, son laboratorios reales, pero pregrabados. Por eso les llamamos laboratorios diferidos. Entonces, aquí el estudiante verá cómo la placa, o sea, cómo la fuente, el laboratorio vuelve a su posición inicial, y entonces yo veré un pequeño gráfico en el que veré los 3 valores que ha habido. Que serán, pues no os he contado, 264, 284 y 298. De la misma forma, tenemos laboratorios como, a ver,
que voy a poner en presentación. Tenemos laboratorios como el de biología de planarias, en Houston, en el cual el estudiante lo que hace es seleccionar, por ejemplo, cafeína o azúcar o taurina y va viendo como o sea, yo soy de informática, no sé nada de biología, por lo que voy a explicarlo como lo entiendo. Una especie de gusano que se llama planaria se mueve a diferente velocidad si la sustancia en la que está es excitante o relajante. Entonces, si le pones en cafeína, pues verás cómo se mueve más rápidamente. Una vez más, esto no está pasando en tiempo real. El estudiante lo que ha hecho ha sido seleccionar uno y verá uno de los 25 vídeos que tenemos grabados de cada una de las sustancias y verá cómo el gusano se mueve más rápido o más lentamente. Entonces, como yo decía, tenemos dos tipos de laboratorios. Los laboratorios que son en tiempo real y los laboratorios que son diferidos, que en inglés los llamamos ultraconcurrentes, porque no hay un límite de cuántos estudiantes pueden utilizarlo a la vez. En este caso sí que lo hay y por eso siempre tenemos múltiples copias en múltiples lugares. Además de que, como ha dicho también Carlos, los laboratorios remotos es un campo que está en la literatura desde pues 1993 o 1994, pero tienen la mala fama de que se rompen, a diferencia de los simuladores. Es decir, de pronto un equipo puede estar roto. Por eso, para nosotros como Labsan es extremadamente crítico la gestión de calidad de los laboratorios, porque, por ejemplo, pues el robot también se rompe, o sea, y es normal que se rompa, pero cuando se rompe, entonces nosotros lo que tenemos son sistemas de visión artificial que detectan cuando un robot está roto y entonces quitamos ese robot de la cola de usuarios, de manera que los estudiantes nunca van a ese robot, sino que van al resto de copias que tenemos. O si de pronto, por ejemplo, pues el VISIT que está en la UNED, si de pronto estuviese caído por cualquier motivo, por ejemplo, hay un problema de red o algo por el estilo, automáticamente los estudiantes son redirigidos a los otros visites que están en Alemania, o en Estados Unidos o en España, sin que el estudiante sufra por ello. En el caso de los ultraconcurrentes, al estar todo pregrabado y subido a clouds de Amazon y demás, no hay ningún tipo de problema de ese estilo. Entonces, bueno, nosotros llevamos utilizándolo desde hace años, tanto en universidades presenciales como en universidades a distancia, como en escuelas. Y como Labsan somos un marketplace de accesos a laboratorios. Esto lo que significa es que nosotros lo que hacemos es vender accesos a universidades y colegios, escuelas que utilizan estos laboratorios. Normalmente tiene un coste que nosotros compartimos con los proveedores de los laboratorios. Es decir, aquellas universidades que co-crean laboratorios con nosotros o que desarrollan laboratorios o que tienen y mantienen laboratorios remotos, entonces lógicamente se llevan una parte de lo que se reciba por este lado. Entonces nosotros lo que hacemos siempre es trabajar con muchísimas universidades como proveedoras y muchísimas más también como consumidoras. Alguien estaba preguntando sobre el precio y todo esto. En estos momentos, por la crisis de COVID-19, hemos permitido acceso gratuito a todos los laboratorios de manera ilimitada hasta septiembre, hasta finales de septiembre, y después no sabemos exactamente lo que vamos a hacer, porque, claro, también tenemos que ser sostenibles, pero entonces veremos cuál es la fórmula a nivel de que igual ponemos algún tipo de descuento de un 20% o algo por el estilo. No sabemos exactamente cómo va a ser porque estamos todavía evaluando cuál va a ser la situación, dado que en estos momentos realmente nadie sabe exactamente cómo va a estar la situación en septiembre. O sea, a partir de octubre, vaya. Entonces, como decía, somos una red de laboratorios y siempre planteamos Labsan como una red. Nosotros lo que ofrecemos es laboratorios que son de las universidades. Nosotros no es que Labsan seamos expertos en todas las materias, porque de hecho no somos casi ninguna. Y entonces lo que hacemos es hacer partnerships con diferentes universidades que co-crean estos laboratorios o que desarrollan estos laboratorios y los ofrecen a través de nuestra plataforma con nuestra tecnología. Entonces, en estos momentos estamos presentes en 24 universidades, en 14 países, en todos los continentes. He pasado este enlace antes, que es un enlace a un formulario de registro, o sea, para que si estuvieseis interesados, podemos crear un espacio para la Universidad de Buenos Aires y añadiros directamente con profesores de diferentes grupos y cosas por el estilo. Y esto además nos ayuda a saber de qué laboratorios concretos estaríais más interesados. Alguien ha preguntado de otros países, Colombia y demás, si en esos casos, claro, este registro lo hemos habilitado para UBA, para otra gente, o sea, si nos mandéis un email, he puesto también en el chat el correo electrónico, que es support@labsan.com, si ponéis el nombre de la universidad y demás,
podemos ver, porque igual ya está creado, o sea, porque igual ya algún compañero lo empezó a utilizar. O sea, en el caso de UBA, por ejemplo, hubo gente de la Facultad de Ingeniería que estuvimos hablando hace un mes. Entonces, si os mandáis un correo, lo procesamos. Por último, lo último que quería hablar, que me había comentado Carlos, la cuestión un poco más técnica, es cómo Labstand participa en la creación de todos estos laboratorios. El crear los laboratorios suele ser más difícil de lo que parece, o sea, por eso, por ejemplo, aquí veis que hay unos puntos verdes en el caso del robot, porque como he comentado antes, para nosotros es crítico la parte de la calidad. Nosotros no, quiero decir, hay muchísima investigación en laboratorios remotos que han creado laboratorios que luego igual no se utilizan tanto, o se utiliza por la propia universidad, pero en nuestro caso lo estamos ofreciendo realmente a miles de estudiantes en muchísimos países. Entonces, para nosotros es crítico que esto funcione bien y por eso tenemos que hacer bastantes cosas para ello. Por eso lo que intentamos es hacer partnerships con las universidades para crear estos laboratorios de la forma más eficiente posible. Y hay muchas formas de colaborar. O sea, tenemos mucha experiencia en diferentes campos. O sea, es decir, en los cuales Labstand está muy involucrado o muy poco involucrado. Es decir, en el que Labstand está más involucrado es cuando Labstand despliega un laboratorio existente que nosotros ya teníamos diseñado o que en el caso de BSIR es un laboratorio originalmente del Instituto del Blenkins Institute of Technology en Suecia. Ellos desarrollaron todo el software y el hardware y de hecho estas placas, pues en el caso de Carlos, las compraban directamente a Suecia y este equipo a National Instruments y nosotros damos el servicio pues, de toda la parte de integración, de la integración con Learning Management Systems como Moodle, Canvas, Blackboard, Google Classroom y demás y todo el mantenimiento y este tipo de cosas. Entonces en este caso físicamente hemos ido y hemos desplegado, o sea, por eso veis que este portátil y este portátil y este portátil es el mismo. O en el caso de Sudáfrica, pues fuimos también a montar estos laboratorios de Arduino. Entonces, ese es un extremo. El extremo opuesto es las tecnologías open source de Labstand. Nosotros ofrecemos tecnologías como WebLab Deusto, que originalmente se desarrolló en la Universidad de Deusto, pero en estos momentos mantenemos desde Labstand, o WebLab Leak, que hemos desarrollado íntegramente desde Labstand. Y son tecnologías que son open source, completamente gratuitas, y cualquiera puede tomarlas y programar sus propios laboratorios y demás. Y luego en medio tenemos muchas, o sea, desde un extremo en el que participamos en casi todo, porque montamos el laboratorio de cero y demás, hasta el otro extremo, que es el de tecnologías open source que puedas utilizar. Tenemos muchos casos en los que, por ejemplo, pues tenemos el de laboratorio de planarias, pues lógicamente la Universidad de San Tomás grabó los vídeos de todas estas cosas, ellos tenían la idea, ellos crean los contenidos, nos lo pasan a nosotros y nosotros creamos la plataforma web y el hosting y demás. En el caso de la India, en el Siddhartha Institute of Technology, lo que hicimos fue lo mismo. Ellos tenían un montón de laboratorios de electrónica, ellos hicieron las grabaciones, nosotros hicimos la parte de software y todo el cloud y demás para que estuviese disponible para los estudiantes. En el caso de University of Georgia, con un laboratorio de química, en una difusión, que alguien ha preguntado algo de química antes, este es el único laboratorio de química que tenemos en estos momentos. En este caso, el estudiante lo que hace es elegir diferentes concentraciones con diferentes sustancias y diferentes velocidades y ve durante media hora cómo la conductividad cambia. Lo bueno es que al estar programado, el estudiante puede ponerlo a 3x o incluso a 10x para que en lugar de tardar 30 minutos, el estudiante tarda 3 minutos y pueda cambiar de sustancia, ir a otra y demás. En el caso de ingeniería petrolífera, también funciona así. La Universidad TU Clausthal en Alemania, ellos han grabado todas las combinaciones de lo que se puede hacer. Bueno, esto está desactualizado, pero realmente hoy en día hay más combinaciones. O sea, de hecho, tienes todos los ángulos de 5 en 5, desde 0 hasta el 45. Y se puede ver cómo sube este aparato, llega hasta el 45 grados y con una cámara aquí puedes ver los sedimentos, cómo se van moviendo. Entonces, luego hay otro tipo de colaboraciones, pues la parte de despliegues o sea, aparte de codiseño de laboratorios, por ejemplo, en el caso de FPGAs, lo hicimos con ellos, con Unifers y con UPNA, y de hecho ganamos el premio a Mejor Paper recientemente en una conferencia en Estados Unidos por este trabajo. Y luego, bueno, tenemos otro tipo de consultoría y demás, que tiene tanto de desarrollo como de otro tipo de cosas. Pero esas son las diferentes categorías. Entonces, con esto acabo ya y pasamos, si queréis, a la parte de preguntas. Bueno, Pablo, muchas gracias. Voy a, ahora sí, habilitar la cámara.
te voy a pedir, Pablo, una cuestión técnica, empezar con las preguntas, que le devuelvas el anfitrión a Renzo, que te has quedado vos como único anfitrión, porque si llega a pasar algo, te llega a pasar algo a vos o a Ana Villafaña, cualquiera de los dos, nos quedamos con la reunión compleja. Vale, pues para esto me tenéis que decir cómo hacer eso, porque... Gaby, ¿le decís, por favor? Sí, buscad donde dice participantes, escribí mi nombre, Gaby Lorenzo, y una vez que me encuentre como participante, voy a ver si la más, y ahí... Ya está, Gaby. Ya está. Bueno, muy bien. Y ahora yo agarré mi librito, mi cuadernito, y vamos a empezar, seguramente hay muchas preguntas. Así que no sé quién de los antes quiere ser el primero en preguntar. Algunas preguntas fueron apareciendo en la web. Digo que se anote en el chat, o que creo que es la manera más fácil de armar una lista de quienes quieren preguntar. Así que si el que quiera preguntar, por favor, anótese en el chat, así vamos dando la palabra. Bueno, mientras se van anotando todos en el chat, aprovecho a agradecer las presentaciones y felicitarlos y transmitirles las felicitaciones, ¿no? Porque el chat no paraba de llegar felicitaciones y elogios para los conferencistas, así que muchas gracias. Y ahora sí, vemos lo de las preguntas. Pregunten. Un minuto más. Antes y ahora se ponen tímidos. No, que hay preguntas, pero no estoy encontrándolas ahora, ahí estoy yendo hacia el final. Gracias, Carlos, muy interesante, gracias. Bueno, había algunas preguntas con respecto. Mónica Galeano quiere hacer una pregunta. Mónica, si podés tomar el micrófono, o te tenemos que dar nosotros el micrófono, no me acuerdo cómo era esto. Ya me desmuteé. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por las charlas. Y nosotros somos del ámbito de la fisicoquímica y nos interesaría mucho lo más relacionado con la parte química, por ejemplo, iones en solución, medidas en espectrofotómetros. ¿Hay algo desarrollado de eso? Carlos, ¿quieres comentar tú el laboratorio de química que estáis haciendo? Sí, bueno, yo tampoco soy de química, pero ahorita estamos desarrollando un laboratorio de valoración ácido-base, pero en química no hay tanto. Ahorita en Lapsland, disponible solamente de la Universidad de Georgia, que es para disoluciones y eso. ¿Por qué crees que en química no hay tanto? La respuesta mía sería muy sencilla. Los procesos en química no son reversibles, ¿cierto? Entonces, para química, ahí fue donde nos pareció genial lo que hace Lapsland de hacer laboratorios diferidos. Nosotros hemos estado haciendo este laboratorio ácido-base, pero ha tenido un proceso muy largo. Por dicha tenemos equipo y sensores que nos permiten grabar y tener medidas bastante buenas para poder hacer laboratorios. Pero no hay porque los profesionales en estas áreas no se han dedicado a hacerlo. Nosotros hasta ahora fue que el grupo de químicos de la universidad se reunió conmigo, me preguntó, nos sentamos con Lapsland y empezamos a trabajar en eso. Entonces es cuestión de ponerse a trabajar. ¿Y cómo hace uno para, si uno tiene una idea de un experimento, que te llama por teléfono y arranca? Ahí es con Pablo. Sí, algo parecido a eso. Sí, efectivamente, en la literatura de laboratorios remotos hay pocos laboratorios de química en general. La razón es precisamente porque, como ha dicho Carlos, no es reversible, entonces es bastante complejo de realizar algo que en tiempo real funcione y que se asegure de que si un estudiante falla, o sea, si un estudiante hace algo que tenga algún tipo de problema para el equipamiento, el siguiente estudiante pueda entrar y pueda verlo en condiciones correctas y además que haya suficiente líquidos y demás para todos y demás. Conozco en laboratorios remotos, como laboratorios en tiempo real, solo conozco dos iniciativas. Una fue en la Universidad de Cambridge en 2010 aproximadamente, aunque dejó de funcionar hace ya 5 años. La otra es en una universidad en Holanda, creo que se llama, no sé si la UBA, no me acuerdo en estos momentos, pero hay un laboratorio de en tiempo real de química ahí. Pero como siempre, pues eso, solamente puede utilizarlo una persona a la vez y demás. Por eso nosotros hacemos la otra opción, que es la de crear laboratorios diferidos. En ese caso, lo único que hay que hacer es sentarse a discutir cómo realizarlo, qué tipo de laboratorio es,
qué combinaciones se van a utilizar. Es decir, por ejemplo, pues en el caso de Georgia son diferentes líquidos, o sea, con diferentes concentraciones y diferentes velocidades. Entonces, con eso creamos pues un archivo Excel en que explicamos cuántas grabaciones hacen falta, y luego hace falta que la universidad que tiene ese equipamiento y tiene ese expertise haga las grabaciones y demás. Luego hay una parte de acuerdos legales, o sea, porque si grabas un equipo que no es de, o sea, que es propiedad de una empresa, pues puede haber problemas. Pero una vez que toda esa parte está solventada, o sea, es cuestión de hacer las grabaciones, Labsan entonces co-desarrolla el software para crear esos laboratorios, y entonces a partir de ahí, Labsan lo ofrece tanto a la universidad como a otras universidades, de manera que cuando hay pagos de esas universidades, pues lógicamente la universidad que ha co-desarrollado ese laboratorio y ha puesto el expertise y ha puesto el tiempo, se vea compensada también. Entonces, nosotros lo que estamos como Labsan es intentando crear este ecosistema sostenible de laboratorios profesionales que funcionen con calidad y que no haga falta que todas las universidades tengan, como pasaba antes con los laboratorios remotos, tengan que tener un equipo completo de personas que conozcan que tengan expertise en la materia concreta de química en este caso, además un equipo de desarrollo fuerte, de desarrollo de software, además un equipo pedagógico fuerte, sino que podamos hacerlo de una forma más fácil, ágil y con mejor resultado. Pablo. Entonces sí, la respuesta es lo que tú has dicho, o sea, llamar por teléfono prácticamente, o sea, si he puesto antes el correo electrónico de support@labsan y ya está. Pablo, solo Perfecto. para agregar, bueno, de espectrometría hay un laboratorio de la Universidad de Múnich que ese es abierto. De hecho, la página en la cual está es spectrometer@virtual-remote-lab y ahí puedes ingresar. En el buscador de Google pone Spectrometer Virtual Remote Lab y ingresa. Es un laboratorio bastante interesante que está en Múnich. Bien, Muchísimas bueno, gracias. muchas gracias. Gracias Mónica, Pablo y Carlos. Y nada, y ofrecerle a Mónica que si tiene alguna idea no dude en traerla al CIAEC, que rápidamente vamos a ponernos a trabajar y que contamos sin duda con la ayuda de Carlos, que la descarto, y ahora también comprometiendo a Pablo. Entonces, así que acerquen sus ideas al CIAEC sin ningún tipo de problemas. Y lo mismo, quiero hacer encima esta pregunta porque comentaron sobre laboratorios de química, la limitación que había en los laboratorios de química, y enseguida le sigo dando la palabra a las personas, pero parece que la pregunta podría ampliarse también hacia la biología, si ustedes quieren comentar si también hay algunas ramas de la biología. Había alguna pregunta que surgía en el chat sobre la microbiología o alguna rama particular de la biología que podamos comentar sobre la existencia de laboratorios remotos, y hago amplia la pregunta, voy a hacer un juego con esto. De Carlos recién ante la pregunta de Mónica, que creas que la no volver hacia atrás en las reacciones era una limitante, pero entonces digo, ¿compensa la existencia de laboratorios virtuales? ¿Puede ser que donde no hay remotos haya muchos virtuales y viceversa? Yo diría que sí, parcialmente. Digamos, cuando vemos este tipo, bueno, Pablo hablaba de que el plano inclinado que yo le mostré no es el plano inclinado real que está en UNED, son grabaciones del plano inclinado, es decir, el comportamiento que tiene es muy bueno. Voy a ampliar un poco la respuesta para llegarle a eso. Entonces, ahorita tenemos a una universidad en Costa Rica utilizando el plano inclinado, y lo que ha hecho, no la UNED, otra universidad, lo que hizo el profesor, porque quería ver un poco de error estadístico, fue hacer varias pruebas en ese que es diferido, y los errores estadísticos que obtenía era lo que quería analizar en el curso. En una simulación eso no podríamos hacer, ¿no? Porque siempre es lo mismo. Entonces, la simulación es muy buena, pero si podríamos hacer más laboratorios diferidos, sería genial. Nosotros hemos pensado con Pablo hacer de biología, pero vamos paso a paso, ¿verdad? Pero no sé, esa sería mi respuesta. Yo diría que sí, pero si pudiese ser diferido es mejor por la cuestión inmersiva también, Nacho. Digamos, todos hemos visto que los FET son interesantes, bastante interesantes, pero el FET tiene una limitación, digamos. Tiene una gran limitación, es una gran herramienta, pero tiene sus limitantes. Entonces, el laboratorio remoto es una evolución bastante mayor, y el diferido creo que también está en un punto medio. Es algo real, pero no está ocurriendo en un tiempo real. Bien, gracias Carlos. Pablo, no sé si nos querés ampliar, quedó la cuestión de laboratorios en biología o en áreas afines a la biología. Sí, yo creo que, bueno, es lo que ha comentado Carlos. O sea, de biología en estos momentos, tradicionalmente, al igual que en el caso de química,
no había laboratorios remotos o había muy pocos, por ejemplo, pues un microscopio para algo que sea inerte como una hoja de un árbol o cosas por el Perdón, estilo. Pablo, te interrumpo para agregarte una pregunta que apareció recién, que es, Sí. precisamente preguntaban si hay laboratorios de microscopía de este estilo, ¿no? Donde se puedan hacer prácticas de microscopía. En estos momentos yo no conozco ninguno y nosotros no tenemos ninguno. Sin embargo, Carlos, precisamente, no sé si fue ayer cuando me estuvo Carlos, el laboratorio que estabas hablando era precisamente de eso, ¿no? El micrófono, casi Sí, micrófono. no exactamente de microscopía, digamos, Ah, vale. pero sí de microscopios, qué sé yo, para ver células, ver diferentes cortes, longitudinales, transversales, diferentes tipos de células. Algo así estábamos hablando que queremos desarrollar, que ahí estamos en eso. Eso es. No, o sea, yo no conozco laboratorios de ese estilo, o sea, más allá de microscopio, o sea, en Labsan hay uno de microscopio de Brasil, pero no conozco más laboratorios de estilo que estén listos ya. Sin embargo, como digo, en muchos casos la forma de desarrollar los laboratorios es relativamente rápida y permite precisamente, o sea, yo creo que es mucho más rápida que el desarrollo de un simulador y tiene ciertas ventajas. Hay cosas en las que no tiene sentido crear un laboratorio diferido, como por ejemplo, o sea, todo aquello en lo que hace falta un laboratorio real, como por ejemplo, pues lo que explicaba antes de FPGAs, Arduino y demás. Y también el caso contrario, que hay casos en los que no puedes hacer un laboratorio diferido de cosas que no sean fáciles de replicar en la realidad. Es decir, el peso en Marte, pues vamos a hacer una bola vamos a decir una bola a Marte o algo por el estilo, o quiero decir, cosas sin ser tan exageradas, o sea, hay comportamientos de la naturaleza que no se puede. Entonces, yo no veo como, o sea, además Carlos suele decir mucho en esto, que no veo como, o sea, yo vengo de Labsan, todo lo que hacemos son laboratorios reales, nunca simulaciones, pero no lo veo como que haya que elegir siempre entre laboratorio real y simulación y laboratorio remoto. O sea, quiero decir, cada cosa tiene mucha utilidad en muchos campos, aparte de que, lógicamente, los que ya están desarrollados, como por ejemplo, pues Carlos ha comentado de FED, en biología, o en física, o sea, pero hay laboratorios de FED que están muy bien, de campos en los que nosotros no tenemos, pues, o sea, lógicamente no es que creamos que la solución de los laboratorios remotos o diferidos sea la única que debe existir, y como decía antes, también el laboratorio presencial no es algo que queramos reemplazarlo o algo por el estilo, o sea, creemos que es súper importante y para ciertos campos especialmente importante. Esta es una solución que lo que permite es que el estudiante pueda practicar más, pueda practicar en situaciones en las que no puede, como esta de COVID, o en cierto tipo de modalidades de educación y demás. No es algo que reemplace como tal el resto. Bien, gracias Pablo. Le voy a dar la palabra a Adriana Fernández, que tenía una pregunta. No sé, Adriana, si estás por ahí, podés tomar el micrófono. Hola, sí, un poco ya se respondió la pregunta. Yo dirijo los laboratorios de una universidad de Hurlingham en provincia de Buenos Aires. Y bueno, nada, me parece súper interesante el proyecto, realmente no lo conocía, los quiero felicitar. Y en particular, por ejemplo, no sé, en Hurlingham tenemos una biofábrica de micropropagación vegetal, que hay solo 2 en el país, y que está montada para grabar todo, porque es un espacio chico, y está montada para grabar todo, y por ahí me parece como interesante para sumar a este tipo de proyectos, ¿no? Para que pueda ser replicada esta estrategia educativa, esta herramienta educativa en otros lugares. Pero bueno, y otro tipo de preguntas que ya estuvieron respondiendo, era eso básicamente. Gracias, Adriana. Bueno, gracias Adriana. Bueno, hay un montón de preguntas que aparecieron en el chat vinculadas a si pueden repetir entonces cómo se pueden acceder a laboratorios. Supongo que a lo de LabsLabs quedó claro. En todos los casos también había preguntas con respecto a si solo se accede institucionalmente o si también existen algunas opciones donde puede acceder alguien de manera individual, digamos, como persona física. De esa parte, sí, lo más normal es que lo utilicemos de forma
institucional, o sea, nosotros nos dirigimos a escuelas, universidades y demás. Sí que estamos empezando a explorar, por ejemplo, en Guatemala, en la Universidad de Galileo, opciones como plataformas como edX o con otra gente también en Udemy, en la cual ellos dan un curso y el curso está dirigido realmente a individuos, no a cursos completos. Entonces ahí sí que hay opciones, pero suele ser mediante un pago de una licencia individual en lugar de una licencia de institución y cosas por el estilo. Lo normal es que lo hagamos a nivel institucional. Bien. Que realmente no hay mucha diferencia en cuanto a que a nivel institucional lo único que significa es que hay un espacio para la institución en la cual están los diferentes profesores, los diferentes estudiantes, ya sea a través de Moodle o lo que sea, y pueden utilizarlo y, qué decir, como decía, ahora es gratuito hasta finalizar septiembre. Posteriormente, el coste no es por institución, depende del tamaño de la institución o algo por estilo, sino es dependiente del número de laboratorios y el número de estudiantes que utilizan estos laboratorios. Es decir, si el número es pequeño, realmente no es que si la universidad es más grande cuesta más o algo por estilo. Bien. Bueno, estaríamos ya, tenemos una pregunta más de Gabriela Lorenzo. A ver. Sí, Pablo, justo pediste el pie para la pregunta, que hablas de conexión de Moodle. Estos laboratorios y estas posibilidades, independientemente de cuál sea la de las que nos estuviste contando, ¿se puede articular, por ejemplo, con una plataforma Moodle? ¿Cómo se haría eso? Sí, de hecho, bueno, no puedo compartir pantalla, pero sí. O sea, realmente Carlos, por ejemplo, de hecho lo utiliza con Moodle, soportamos tanto, o sea, como hemos dicho antes, creamos espacios por cada institución. Esos espacios tienen conexión para que tú puedas crear diferentes grupos y digas, pues el grupo de física, de ingeniería, no sé qué, de 2020, y entonces creas los diferentes grupos. Y ahí puedes ver las estadísticas del grupo, pero además puedes decir, vale, este laboratorio concreto de este grupo concreto, quiero añadirlo a Moodle. O si tú gestionas y creas que en lugar de Moodle utilizáis Canvas, Google Classroom, Blackboard, Sakai o no recuerdo cuál más estamos soportando en estos momentos, bueno, edX lógicamente, con cualquiera de esas plataformas automáticamente tiene unas credenciales se llama un protocolo que se llama LTI, que te pone paso a paso, o sea, hay un manual de Moodle cómo se hace, a qué botón tienes que dar, activar la edición, añadir recurso, y por tanto pasa a ser un recurso más dentro de Moodle. De manera que tú no tienes que registrar a los estudiantes ni nada por el estilo, sino que todos aquellos estudiantes que sean de un grupo concreto podrán utilizar el laboratorio automáticamente. Esa suele ser la forma más cómoda de utilizarlo para tus estudiantes de tu propia institución. Luego hay otras formas, como por ejemplo hay una opción de crear un enlace para que tienes un enlace secreto que se comparte a los estudiantes de cualquier otra forma, por email o lo que sea. Ahí sí que el estudiante tiene que registrarse, que es una cuenta de Labstan y demás, que es un poco más lío porque a veces se crea una cuenta con un estudiante, luego saca un correo, luego se olvida, luego utilizan otro correo y cosas así. Suele ser un poco más lío, pero es mucho más útil para muchos casos, como por ejemplo Carlos utiliza esa opción a menudo cuando hace talleres o cosas por el estilo, que pone un enlace, entonces todo el mundo que se registra ahí pues puede utilizarlo durante un tiempo limitado y ya está. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, bueno, Carlos, Pablo, la verdad que agradecerles, son muchísimas las felicitaciones que están llegando a través del chat, después obviamente la grabación la van a poder tener acceso, nosotros se las vamos a transmitir, les agradezco enormemente, ha sido muy valioso para nosotros, todos están diciendo súper interesante, felicitaciones y demás, así que Carlos particularmente te agradezco a vos, que ya venimos trabajando en esto desde hace un tiempo y ha sido un placer volver a tenerlo. No, gracias Nacho, y recordarles lo que Pablo dijo, hay un enlace que se mandó al chat, entonces en ese enlace si ustedes se registran y quieren utilizarlo, se le hace un espacio para que empiecen a probar los laboratorios y ver qué le funciona, a ver si los usan en los cursos, ¿verdad? Que ya con algunos profesores que estuvieron hace poco en otra conferencia que nos invitaste también, le hemos dado acceso para que empiecen a probar los laboratorios. Esto todo tiene sentido cuando realmente es el docente que quiere utilizarlo. Eso, como cualquier tecnología, como cualquier recurso educativo, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación, y a Gaby también, muchas gracias. Y no la conocía, es la primera vez que compartimos, por lo menos de forma virtual. Un gusto, de verdad. Bueno, gracias, la verdad, Carlos, gracias, Pablo. Para nosotros es un gusto tenerlos y bueno, recordando aquella vieja película, ¿no? Este es el comienzo de una gran amistad. Esperamos que a partir de ahora empecemos y sigamos interactuando
a través de esto. Les recordamos, como dijo Ignacio, que cualquiera que tenga inquietudes, que tenga alguna pregunta o que quiera contactarse con Carlos o con Pablo a través del CIAEC, nosotros podemos brindarle este asesoramiento, este acompañamiento para que podamos, bueno, explorar, animarnos a probar, a contactarnos con ellos, y nos comprometemos estos enlaces después a reenviarlos a la lista donde ustedes se inscribieron. También vamos a compartirles estos enlaces que nos han dejado los excelentes conferencistas que hemos tenido la tarde de hoy para que puedan ir probando. Agradecer especialmente también que está escondida Ana Villafañe, que es nuestra subsecretaria de los servicios informáticos, que ahora está como una oyente más, pero la verdad que viene trabajando, respondiendo a todas mis dudas y a todos los líos que hago yo con el Zoom. Hace 2 semanas que venimos como aprendiendo a usar esta tecnología, así que hago público mi agradecimiento para Ana, que nos acompaña en todas estas cosas que vamos inventando. Nacho, ¿cerrás vos? Sí, no, decirles de nuevo, ¿no? Que en 2 sentidos, tanto para los que tengan ganas de explorar la posibilidad de laboratorio remoto en la facultad. No sé si me escucharon o se trabó. Se traba un poquito. Repetí. Hola. Sí, repetilo, Nacho. Bueno, nos quedamos sin Nacho. Hola. 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 Ahora. Bueno, me parece que la tecnología también nos da estas cosas. Me imagino que me toca estirar, como se dice en la jerga televisiva, pero bueno, supongo que Ignacio lo que iba a decir era que está muy contento con esta realización, y especialmente agradecerles también a todos nuestros seguidores, nuestros followers, que hemos recibido muchos correos y a lo largo de la semana pasada con la charla de Carla, ya estaban todos expectantes por esta charla de este viernes. Estoy acá, ¿eh? Volví, bueno, Gaby. Bien. Así que también agradecerles a todos los docentes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que son la mayoría de este grupo que se ha inscrito. Tengan en cuenta que nosotros desde el CIAEC lo que queremos es ofrecerles alternativas para que puedan revisar y repensar sus clases, ¿no? En la facultad, que tanta práctica y tantas características particulares que tenemos nosotros que atender en nuestras clases. Así que ese es uno de nuestros objetivos primordiales, ¿no? Poder colaborar con los docentes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, de la UBA, en primer lugar, y por supuesto a todos los demás. Pero tenemos que decir que por ser parte de nuestra familia académica, los tenemos en un lugarcito especial de nuestro corazón. Nacho, ahora sí, a ver si te escuchamos. Activa tu micrófono. A ver. Ahí está, ¿se escucha perfecto? ¿Me están escuchando? No, decía que la colaboración básicamente del CIAEC en 2 sentidos, tanto para diseñar prácticas que podamos trabajar junto con Pablo o con Carlos, como para también pensar el diseño didáctico, ¿no? La ingeniería didáctica que incorporar estas prácticas implica en un curso y en todas las dimensiones del curso, desde la elección de las actividades hasta la secuenciación y finalmente la evaluación formativa de esas actividades. Así que nada, abrir la CIAEC nuevamente, abrir las puertas del Instituto de Investigación en Educación Superior de la Universidad de Buenos Aires, instituto de reciente creación que crea la universidad precisamente para atender las especificidades de la enseñanza superior y de la enseñanza de ciencias en particular, que es lo que hace a través del CIAEC. Agradecerles a todos y especialmente a Pablo y a Carlos. ¿Puedo decir algo más? Agregue. No, quería disculparme con los panelistas porque les costó entrar. El tema es que con esto que pusimos inscripción por razones de seguridad más que nada, ¿no? Es una plataforma que estamos usando en la facultad hay más o menos 40 reuniones por día y por razones de seguridad decidimos implementarlo con
inscripción, y por eso se nos complicó, porque parece, nos enteramos ahora, que exige que esté bajada la aplicación, cosa que las reuniones con menos seguridad no lo exigen. Así que nada, disculparnos por eso. Gracias, Ana. Bueno, vamos aprendiendo. Sí, no sé, Pablo, querías decirnos algo. No, sí, decía que no te preocupes, que muchísimas gracias, que sí que es algo normal, o sea, pero vamos, que se soluciona a tiempo, o sea, que no hay... Bueno, gracias a todos, nos despedimos y los esperamos el viernes que viene, un poquito más temprano, 1:30 de la tarde, para la charla de Ignacio Pozo. Nos vemos. Chao, buen fin de para todos. No hay problema.